Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Gracias a la cultura, dice San Juan Pablo II, el hombre en cuanto hombre se hace más hombre. Es más, accede más al ser. Brota de un impulso por el cual la individualidad humana trata de elevarse por encima de sus limitaciones, con una fuerza interior que tiende a la comunicación y a la comunión. Esta capacidad de trascendencia de la cultura, de tocar todas las almas, impulsa al hombre a la comunión con los demás y en su cúspide a la comunión con Dios. Esto crea un auténtico patrimonio universal en donde las riquezas del prójimo se transforman en mis propias riquezas, surgiendo así el aprecio mutuo. El ser humano, dice la Iglesia, expresa a lo largo del tiempo sus experiencias espirituales más profundas y sus aspiraciones. En sus obras las comunica y las conserva, para que sirvan al provecho de muchos y hasta de todo el género humano. Cuando nosotros comenzamos a conocer la cultura siria, naturalmente se nos hizo como propia. Tratamos de conocerla, apreciarla lo que más pudimos. Un aspecto que me tocó en particular fueron las melodías árabes de Alepo, su música. Había algo de familiar, de encantador, bello, profundo, que las hacía especialmente atrayentes. Por este motivo decidí investigar más. En este camino de letras y canciones llegué hasta el que llaman el rey de los instrumentos musicales para los árabes, el oud. Se dice que este instrumento fue llamado así porque significaría madera quemada o fina, y hasta podría venir del sánscrito, que quiere decir simplemente instrumento de cuerda. Estos instrumentos, que poseían el encordado como el violín, al parecer no eran conocidos por los árabes, sino que los conocieron a través de los persas y los romanos después del nacimiento del Islam. El oud es un instrumento totalmente solista para taqasim, es decir, extemporizaciones, y es acompañado por el canto. La caja de resonancia del oud tiene la forma de una pera, con un codo corto e inclinado. Posee 6 o 5 pares de cuerdas, es decir, 11, 12 o 13 en total, dependiendo de la zona. El cuello o mango no tiene divisiones como la guitarra, sino que es como el violín. Desde el siglo IX, la tradición musical del Mediterráneo se basaba prácticamente en el oud. En la época medieval, los cruzados trajeron este instrumento de las tierras santas hacia Europa, en donde el oud se convirtió en el laúd renacentista y de Asia Menor, donde permanece así. Cuando los musulmanes conquistaron Andalucía en el 711, trajeron el laúd, con ellos. De hecho, Abul Hasan Ali ibn Nafi, un destacado músico que se había formado en Bagdad, exiliado en Andalucía antes del 833 después de Cristo, fue quien enseñó este instrumento y estableció una de las primeras escuelas de música en Córdoba, España. Del precedente intercambio cultural con Oriente por parte de los romanos y luego con el establecimiento del Islam en tierras europeas, podemos entender la familiaridad que tenemos con este instrumento tan importante y cuya presencia se nota en muchos estilos musicales de nuestra civilización. En efecto, cuando escuchamos esta música árabe, algo de nuestro mismo pasado se nos viene a la mente y el corazón. Para adentrarme aún más en la cultura y especialmente en la música árabe, fui con un amigo músico cristiano a buscar el rey de los instrumentos, el oud. Recorrimos muchas casas de luthiers árabes y llegamos a la casa de un hombre que vivía en el barrio contiguo al nuestro.
una zona bastante popular y algunos momentos bien dura, un barrio de musulmanes sunitas. Esta persona que encontramos era un artesano de renombre, que además era un músico. Luego de una larga conversación entre estudio mutuo y cordial información, después del segundo o tercer café árabe, llegamos al acuerdo y accedió a confeccionar un oud. A medida que nos mostraba los materiales, nos contaba la historia de cada uno de ellos, los beneficios y ventajas de hacerlo de este u otro modo. Fue como una clase magistral de música, historia y cultura árabe, en la que disfruté cada minuto. Después de un poco más de 2 horas de inmersión cultural, hicimos el contrato de palabra y con un sincero apretón de manos lo cerramos. Y ahora era cosa de esperar. Pasaron varias semanas y mi ansia aumentaba. En el intertanto, leí todo el material que pude encontrar sobre la historia y teoría del instrumento, vi cuanto tutorial de YouTube pude y escuché toda la música que tenía a mi alcance para conocer todo. Notarán el nivel de deseo que tenía de aprender este instrumento, que en realidad era más que eso, ya que por medio de la música quería meterme en el alma de un pueblo. Al fin de un largo tiempo, el artesano y músico nos llamó para ir a buscar el oud. Este luthier lo probó delante de nosotros y nos dio una lección de música folclórica árabe. Casi me brotaron las lágrimas. Inmediatamente me atreví a pedirle si me podía dar clases. Él era un músico musulmán sunita, por lo que el pedido era bastante osado. Quizás el occidental light no entienda todo esto, pero allí en el corazón del mundo árabe, donde se vive el Islam auténtico, y no la versión edulcorada del modernismo de nuestras sociedades, este es un gran problema, para él, para mí, para su familia y para la iglesia. De todos modos, accedió a enseñarme, aunque con cierta desconfianza, porque yo era cristiano y él era musulmán sunita. Pero poco a poco entablamos una buena relación. Se dio una natural cercanía a través de las buenas relaciones humanas, intereses comunes, aunque éramos conscientes de las graves diferencias. Puedo decir que éramos buenos amigos, aunque cada uno respetaba al otro sin entrar demasiado en temas religiosos en donde no hay puntos de contacto, y ambos lo sabíamos. Cuando todo marchaba bien y avanzaba en el aprendizaje del oud, comenzaron unos violentos combates en la zona de mi maestro de música. Era uno de los barrios que se había convertido en bastión de la rebelión. Varios grupos se habían organizado y emprendido rápidamente violentos ataques contra las fuerzas gubernamentales, que luego evidentemente respondían. Se terminó destruyendo el barrio y casi todos los edificios que en ella se encontraban. Desde mi casa veíamos todos los días sendas columnas de humo, se escuchaban los estallidos y balaceras constantes. Un día traté de acercarme donde mi amigo músico, pero debido a la violencia tuve que desistir de mi propósito. Aquella semana hicieron desde dentro y desde afuera, hicieron estallar todo. Desde ese momento nunca más supe nada de mi nuevo amigo. Este es uno de los cientos de episodios de la guerra en Siria que entristecen el alma. En primer lugar, por las lamentables muertes de miles de inocentes, pero también es de lamentar la gran destrucción de una nación tan bella e importante culturalmente, de sus viviendas, edificios públicos, centros artísticos, patrimonio arqueológico, etc. Fuimos testigos de la pérdida irreparable del patrimonio cultural de Siria. En el año 2019 se podía leer en Europa Press un artículo en donde se decía que el extenso patrimonio cultural de Siria había quedado destrozado o gravemente dañado tras 8 años de guerra civil, que ha alcanzado lugares emblemáticos como Alepo o Palmira, y cuya reconstrucción a fondo no comenzará
hasta que acabe el conflicto. Y ya en el 2016, en el magazine La Vanguardia, se afirmaba del conflicto sirio y de otros que las guerras llevan consigo la destrucción de pueblos y ciudades y a la desesperación de las pérdidas íntimas y personales de sus gentes. Se les suma a esto la desaparición de parte de sus referentes culturales e históricos. Las cifras nos golpean aún más cuando por ellas vemos la destrucción que se ha llevado a cabo en Siria. Marta Arcos García, que hace un estudio estadístico del conflicto, escribe en el 2017 que se había llevado a cabo una investigación que ha tenido por objetivo averiguar qué se está destruyendo en Siria y por qué. En primer lugar, se ha desarrollado un inventario inédito de bienes culturales sirios dañados o destruidos por causas relacionadas con la guerra. El 16% del patrimonio cultural ha quedado totalmente destruido, irrecuperable. El 76% ha quedado severa o moderadamente dañado. Así, esta destrucción estaría respondiendo en la actualidad a dos tipos de causas. El patrimonio se convierte en un daño colateral más de la guerra, cuando es afectado por actividades inherentes al desarrollo de un conflicto armado, como las acciones militares de todos los grupos involucrados. La ocupación con fines castrenses o habitacionales, este último realizado, por ejemplo, por la población civil desplazada, y los saqueos y las excavaciones ilegales. Es un hecho que las arcas de museos, mercados artísticos y organismos culturales se han engordado llamativamente desde el estallido de las últimas guerras en la zona del Oriente Medio. Recordemos el robo de piezas patrimoniales de Irak, Siria, Yemen, Libia, Túnez, Egipto, etc. Y nos daremos cuenta de la proliferación de muestras y remates en el mercado internacional. Como dicen ellos, preservadas de este modo hasta que se acaben los conflictos. Pero, ¿quién cree esa mentira? El daño es causado también como resultado de la falta de mantenimiento de conjuntos que pueden remontarse hasta el siglo V a.C. Pero el patrimonio también se establece como un objetivo bélico, empleado unas veces para mostrar la superioridad frente al enemigo y otras para alcanzar distintos fines, siendo utilizado como un rehén con intenciones propagandísticas y económicas, para imponer una determinada ideología y como parte de la limpieza cultural, siendo su destrucción entonces intencionada. Y San Juan Pablo II dice en la encíclica Evangelium Vitae que hay amenazas que son fruto de situaciones de violencia, odio, intereses contrapuestos, que inducen a los hombres a agredirse entre sí con homicidios, guerras, matanzas y genocidios. Y se pregunta el Papa, ¿cómo se ha podido llegar a una situación semejante? En el fondo, hay una profunda crisis de la cultura que engendra escepticismo en los fundamentos mismos del saber y de la ética, haciendo cada vez más difícil ver con claridad el sentido del hombre, de sus derechos y deberes. Estamos frente a una realidad más amplia, que se puede considerar como una verdadera y auténtica estructura de pecado, caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, que en muchos casos se configura como una verdadera cultura de la muerte. Esta estructura está activamente promovida por fuertes corrientes culturales, económicas y políticas, portadoras de una concepción de la sociedad basada en la eficiencia. Mirando las cosas desde este punto de vista, se puede hablar en cierto sentido de una guerra de los poderosos contra los débiles. Semejante cultura de muerte, en su conjunto, manifiesta una visión de la libertad muy individualista,
que acaba por ser la libertad de los más fuertes contra los débiles destinados a sucumbir. En el mensaje por la paz del año 2000, el Papa Santo Juan Pablo II termina afirmando categóricamente que con la guerra la humanidad es la que pierde. Solo desde la paz y con la paz se puede garantizar el respeto de la dignidad de la persona humana y de sus derechos inalienables. Queridos amigos, la encíclica Gaudium et Spes nos enseña que es propio de la persona llegar a la verdadera y plena humanidad por medio de la cultura, es decir, por el cultivo de los bienes y valores de la naturaleza. Por eso, que en cada uno se encienda ardientemente el deseo de conocer, contribuir en el patrimonio cultural de nuestros pueblos, que podamos invertir tiempos y recursos en aprender, motivar y realizar actividades culturales. Y que grabemos a fuego en nuestros corazones lo que dice Santo Tomás de Aquino comentando a Aristóteles: el género humano vive gracias a su arte y su razón. Que Dios te bendiga mucho.